Hoy vamos a compartir y tomar como base un versículo muy conocido por todos nosotros. Un versículo que todos los cultos se menciona. Es muy raro el día en que ese versículo no se expone. ¿Alguien puede suponer de qué versículo estamos hablando? Amén. Las bendiciones. ¿Quién ha escuchado las bendiciones? Amén. Todos. Ahora, ¿quién me las puede decir? De los que están allá sentados, alguien que me repita ese versículo de las bendiciones. Bueno, vamos a buscarlo, hermanos. Segunda de Corintios 13:14. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a leerlo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos sí se lo sabían? A ver, vamos a repetirlo sin ver la Biblia. 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Me están haciendo trampa. Ocupe su asiento, hermano. Bien. Este versículo que acabamos de leer es un versículo tan extraordinario porque engloba atributos divinos extraordinarios de las personas de la Trinidad. En este caso, el primer atributo que se menciona es la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, él quería que ellos tuvieran claro lo que el Señor había hecho por ellos. Y por eso cierra esta carta y les dice la gracia del Señor Jesucristo. Que ellos tuvieran presente que ese favor recibido de Dios, que ese amor que el Señor había dado para con ellos era un amor inmerecido, que Dios se los había otorgado simplemente porque Dios es amor, simplemente porque Él quería hacerlo. Dice la palabra de Dios en este versículo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Y dónde vemos la gracia? En todos y cada uno de nosotros hemos hallado esa gracia, pero hay un pasaje que a mí me gusta mucho y que vemos la gracia en su máximo esplendor. Dice la Escritura que cuando Jesús fue crucificado, a un lado estaba un malhechor, al otro lado otro hombre igual bajo esa conducta. Y dice que uno de ellos le injuriaba, uno le decía: mira, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro malhechor le decía: mira, nosotros a la verdad merecemos este castigo, pero ningún mal ha hecho. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le respondió y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo le pregunto, ¿qué hizo este hombre para merecer estar en el paraíso? ¿Qué hizo este varón para que el Señor le diera esta promesa tan extraordinaria? Eso se llama gracia. Cuando el hombre es capaz de recibirle, de abrir su corazón y reconocer al Señor Jesucristo, esa gracia nos envuelve, esa gracia llega a nuestra vida
y comenzamos a recibir cosas que no merecemos. Gloria a Dios. Esa es la gracia, y el apóstol Pablo le dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios. Siguiente frase, el amor de Dios, hablando del Padre, y dice el amor. Y creo que todos hemos conocido acerca del amor de Dios, y fue uno de los primeros versículos que aprendimos cuando éramos niños. Ese versículo de Primera de Juan 4:8, que dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Él es amor en plenitud. Y ese amor se demostró cuándo y cómo, entregando a su unigénito Hijo. Dice la Escritura que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó en sacrificio. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Pensamos siempre que hablamos del sacrificio en el Hijo, que tuvo que padecer directamente ese martirio en su cuerpo, esos clavos en sus manos, esas espinas, esos golpes en su cuerpo. Pero ¿qué hay del Padre? ¿Qué hay del Padre que, teniendo todo el poder, toda la autoridad, permitió que a su único Hijo lo maltrataran, que a su único Hijo lo humillaran, lo despreciaran, para que tú y yo hoy tuviéramos salvación, para que hoy tuviéramos esa oportunidad de ser salvos? ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Apláudale a nuestro Dios, porque Él merece toda la gloria. Dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y este calificativo, hijos de Dios, es el calificativo más extraordinario que el hombre puede tener. Quizá alguien de los que estamos acá es ingeniero, es doctor, es lo que tú quieras dentro de la vida secular, profesional o política. Podemos tener un nombre muy importante, pero no hay nada que se asemeje a recibir este nombre, que es ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios, hermano? Porque ser hijos de Dios, del creador del universo, del que todo formó, del que todo diseñó, tú eres un hijo de Dios. Y en tercer punto, el apóstol Pablo dice: y la comunión del Espíritu Santo. Y hoy de esto quiero hablarte un poquito más a detalle. Los dos anteriores son cosas que ya han sido dadas por Dios para ti. Su amor ya lo demostró. Su amor ya lo demostró al enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él. La gracia solo tienes que recibirla. Solo tienes que decirle: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Yo te recibo como el que le das a mi vida una esperanza. El Señor ya hicieron esas dos acciones de su amor y de su gracia. Pero la tercera, que es la comunión con el Espíritu Santo, esto es algo diferente. Esto es algo que tú y yo tenemos que construir en una relación constante con el Espíritu Santo. Hasta aquí decimos amén, hermanos. El amor ya lo entregó, ya lo dio el Señor. La gracia la tienes si tú eres capaz de recibir a Jesús. Pero la comunión es algo que tenemos que ir construyendo. Y es tan importante en la vida del cristiano, es tan trascendental, que por eso hoy vemos muchos cristianos fracasados. Vemos cristianos que comienzan la carrera con gozo, con alegría, y quieren y hacen muchas cosas por la obra de Dios, pero al cabo de 1, 2 o 3 años se acabó esa pasión, se acabó ese deseo de continuar. ¿Y sabes por qué? Porque la clave está en la comunión que el hombre tiene con el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros,
no podemos continuar. Si el Espíritu Santo no está contigo, no está a tu lado, entonces tú no puedes seguir en este camino cristiano. La palabra comunión significa lo siguiente: es una relación estrecha e íntima con el Espíritu Santo. Es todo lo relacionado con el Espíritu y su existencia en nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habita en usted? Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 14:17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo no lo entiende. No puede tener, aquellas personas que no tienen a Jesús, no pueden tener al Espíritu Santo, porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros. Tenemos esa bendición tan especial. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, por ejemplo, sobre Sansón y hacía grandes proezas, pero el Espíritu se retiraba, y así con muchos personajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, a nosotros el Señor nos ha dado el privilegio de ser morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por ello? El Espíritu Santo está en ti, está en tu interior, en tu corazón. Es el que te puede llevar de la mano y tener una vida cristiana exitosa, una vida cristiana firme y estable. Porque solo es a través de ello. Y hoy, hermano, quiero ejemplificarte esta comunión que debemos tener con el Espíritu Santo, con la comunión que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos. Sabemos nosotros que a la edad de 30 años el Señor Jesús comenzó su ministerio. ¿Cuántos saben esto? Y para iniciar su ministerio el Señor eligió ¿a cuántas personas, hermano? 12 discípulos, a los cuales Él les iba a confiar la propagación del Evangelio cuando el Señor ascendiera a los cielos. El Señor sabía que tenía que prepararlos de una manera excelente. Y claro que Él era el mejor maestro. ¿Acaso habrá un mejor maestro que el Señor Jesús? Claro que no. Y la palabra de Dios nos habla de cómo era la relación. Y seguramente tú has leído cómo era la relación que tenía Jesús con sus discípulos. Cuando el Señor le dijo a Pedro: sígueme, dice la Escritura que dejando las redes, siguió a Jesús. ¿Cuántos días, hermano? ¿Cuántas horas le seguía? Todo el tiempo. Cuando llamó a Leví o a Mateo, que estaba en el puesto de los impuestos o donde cobraban los impuestos, dice literalmente la palabra: dejándolo todo, le siguió. Y aquellos hombres se olvidaron de esa vida que ellos tenían en el ámbito laboral, en varios ámbitos, y comenzaron a tener una comunión con Jesús. Una comunión de tal manera que hacían viajes con Él, dormían con Él, comían con Él. Juntos pudieron ver milagros extraordinarios. También les tocó ver cuando a Jesús lo rechazaban, cuando trataban de lastimar a Jesús. Ellos fueron testigos de todo ello. Pero durante esos 3 años el Señor les enseñó muchas cosas. Justamente en esa comunión que tenía con sus discípulos, el Señor llama a hombres que eran imperfectos, que eran pecadores como nosotros. Eran hombres que necesitaban ser corregidos, y por eso era importante esa comunión. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:24: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería
el mayor. ¿Cuántos han peleado por esto, hermanos? Voltea al que está a tu lado, por favor. Pregúntale, ¿quién será el mayor de acá? Dice la Escritura que los discípulos, aquellos 12 discípulos que en los cuadros los ponen así, bien quietecitos, bien consagrados, pues estos 12, dice que se empezaron a pelear, a ver quién era el mero mero, a ver quién era el consentido de Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo, hermano? Les llamó la atención, les dijo, miren, aquí en la tierra las cosas son así. El que es grande se enseñorea del pequeño, pero en el reino de los cielos el que quiera ser más grande tiene que servir. El Señor Jesús, en esa comunión que tenía con sus discípulos, les corregía, les llamaba la atención, los orientaba, les decía, miren, no es por ahí, en el reino de Dios las cosas son distintas. Quiero decirte que hoy el Espíritu Santo también nos corrige. Dice en Juan 17:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. A veces en tu mente y en mi corazón surgen ideas erróneas, ideas basadas en ideologías humanas, en sentimientos humanos que muchas veces nos desvían del propósito divino. Pero el Espíritu que Dios ha puesto en tu corazón, denle un aplauso al Espíritu Santo, porque Él está aquí, porque tú lo tienes en tu interior. Ese Espíritu Santo te guía a toda verdad y habla a tu corazón y te dice, Antonio, no hables así. Estuvo muy mal lo que hiciste. Estuvo muy mal cómo respondiste ante esta situación. Así como Jesús en esa comunión corregía a sus discípulos, así el Espíritu Santo hoy te corrige y hoy me corrige. Solamente tenemos que prestar oído a su llamado. Solamente tenemos que estar en esa comunión con Él. Porque aquellos que no tenemos comunión con Él, no escuchamos esa corrección del Espíritu Santo. Jesús, hermano, quiero decirle que durante esos 3 años les enseñaba a sus discípulos. Dice la Escritura, Marcos 3:34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En Mateo 13:36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a Él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Qué extraordinario, no sería muy bonito, hermanos, el Señor hablándoles acá, miren, el sembrador salió a sembrar y después, a ver Jesús, explícanos, no entendimos. Y el Señor les enseñaba. Qué privilegio de estos hombres. Qué tan hermoso privilegio escuchar estas enseñanzas de viva voz del Maestro. Estaban en esa comunión de intimidad, ya que todos se habían ido, ya que todos se habían retirado. El Señor dedicaba un tiempo para estos 12 hombres. Y sabes una cosa, el Espíritu Santo también nos enseña, pero necesitas tener comunión con Él, necesitas estar en intimidad. Cuando todos se han ido, cuando estás solo en tu recámara, cuando comienzas a orar y a veces no entiendes lo que te pasa, el Espíritu Santo te enseña. El Espíritu Santo habla a tu corazón. El Espíritu Santo te dice, mira hijo, no tengas miedo, mira hija, yo sé, yo conozco el propósito que tengo para ti. Dice la Escritura, San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Pero ¿a quién? Aquellos que tienen comunión,
aquellos que están en intimidad. A veces no entendemos lo que pasa, a veces no entendemos ni su palabra, a veces no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero sabes, es porque vivimos bajo lo que nuestros ojos ven. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Y para poder entender eso, tú necesitas estar en intimidad con el Espíritu Santo. Necesitas tomar un tiempo para decirle: enséñame, porque no entiendo como los discípulos. A veces las cosas parecen tan claras, pero para nosotros no lo son. Y tenemos a un Dios que no te va a decir: ay, ¿por qué no? No, Él con todo su amor te va a decir: mira, hijo, yo tengo este plan, yo tengo este propósito. Glorifica el nombre de Dios, hermano. En esta intimidad, hermano, el Señor Jesús tuvo un propósito para con estas personas. Dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús le dijo, hablando con el Padre: mira, mi única intención es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús a sus discípulos les presentó al Padre. Quería que sus discípulos conocieran al Padre a plenitud, que lo más en nuestra humanidad posible, que ellos supieran quién era el Padre, cuáles eran sus atributos, cuáles eran sus planes para la humanidad. Y el Señor Jesucristo se encargó de presentárselos. Hoy el Espíritu Santo nos revela a Dios y nos revela a Jesucristo. Dice 2 Corintios 2:10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A través del Espíritu Santo, el Señor nos revela al Padre y a Jesucristo. A través de esa comunión, cuando tú estás con Él, Él te revela: mira cuán amor nos ha dado el Padre. Nos revela lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Porque esto no es solamente una escena para llorar y decir: ay, Jesús, sino que esto va más allá de generar en ti y en mí un cambio de vida, un cambio de mentalidad. El Señor Jesús, hermano, también intercedió por sus discípulos. Dice Juan 17:15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La Biblia nos habla cuando el Señor le dijo a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar 3 veces. Y en Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús orando por sus discípulos. Qué grande privilegio. Pues déjame decirte que hoy el Espíritu Santo está intercediendo por ti. El Espíritu Santo está clamando por ti. Dice Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo en este momento está intercediendo por ti, está diciendo: Señor, ayúdalo. ¿Qué significa interceder? La palabra interceder tiene que ver con que tú puedas recibir un bien que estás pidiendo, o de lo contrario, que no recibas un mal. A veces nuestras acciones nos llevan a recibir un castigo, nos llevan a ver el resultado de nuestras acciones. Sin embargo, el Espíritu Santo intercede: Señor, ten paciencia, Señor. Mira, aguarda un momento, así como aquel intercedió por el árbol. Mira, vamos a dejarlo un año más.
Vamos a darle otro tiempo más y esperemos que dé fruto. Así el Espíritu Santo hace con nosotros. Él intercede por ti y por mí, dice, con gemidos indecibles. Gemidos indecibles son palabras impronunciables que nosotros no siquiera podemos expresarlas. Tanta es esa intensidad de la súplica del Espíritu Santo por su iglesia. Tanta es la intensidad en la que Él clama por nosotros, Él intercede, que son palabras innombrables, que nosotros no las podemos decir, pero Él en su sapiencia, Él clama con gemidos por ti, diciendo: ten misericordia de la iglesia, ten misericordia. Da un aplauso, porque Él clama, Él intercede, Él te ama todos los días, está haciéndolo. Todos los días está haciéndolo para que tú recibas un bien, para que tú seas bendecido. Dice la Escritura: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de vosotros. Él está al pendiente de tu vida. Así como Jesús lo hizo con sus discípulos, así el Espíritu Santo clama por ti. Yo no sé si te alegre esto, hermano. Él está en favor tuyo. Él está clamando, intercediendo por ti todos los días. Señor, cuídalo, líbralo, abre las puertas o cierra las puertas. A veces nosotros nos aferramos a cosas. A veces nosotros creemos en nuestra humanidad que un puesto, que un negocio, que una propiedad, que un recurso va a hacer la diferencia y que entonces sí vamos a estar bien. Pero eso es lo que nosotros pensamos y creemos. Pero dice ahí mismo en Romanos 8 que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que necesitas. Así que cuando las cosas no lleguen como tú esperabas, tú confía en el Espíritu Santo, tú confía en el Señor, porque Él hará conforme a sus propósitos en tu vida. Amén. Sin Jesús, los discípulos se sintieron que no podían avanzar. Sintieron que se había terminado todo, que ese grande proyecto del Mesías se había terminado. Dice la Escritura en Lucas 24:18: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, quien fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Vemos a hombres decaídos, vemos a hombres tristes, vemos a hombres que su esperanza se había terminado, se había esfumado. Ellos entendían que sin Jesús ellos no podían continuar. De hecho, en San Juan 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que esté en mí lleva mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Los discípulos entendieron que sin Jesús esa obra no iba a culminar. Pues hoy yo quiero decirte algo, que hoy tú debes entender que si el Espíritu Santo no está en tu vida, si el Espíritu Santo no está en tu corazón, en vano estamos corriendo esta carrera. En vano estás siguiendo el Evangelio, porque es cuestión de tiempo para que tropecemos. El cristiano necesita una comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente, hermano,
iniciar con una comunión con el Espíritu Santo. Hoy, hermanos, tuve la oportunidad de hablar con un joven. Visité la misión de Metepec. Era un hombre que está en drogas. Estaba él, su esposa, sus padres. Y este hombre llorando me decía: pastor, es que yo he intentado de todo. Yo he intentado, me anexé, he hecho esto, he tomado esto, he ido acá y allá, pero no he podido, no he tenido la fuerza de voluntad para poder dejar este vicio. Y sabes, hermano, yo le decía, es que tú nunca vas a poder en tus fuerzas, porque el hombre, hermano, por sí mismo no puede salvarse. El hombre por sí mismo no puede salir librado de este mundo tan corrupto, tan contaminado, tan sucio. Necesitamos la cobertura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, hermano, no es una emoción, no es llorar y en este momento saltar o caerme. Eso es una evidencia quizá del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo justamente está en ti. Es la tercera persona de la Trinidad. Y para que tú puedas permanecer, no necesitas solamente caer cuando oran por ti. Necesitas entender que todos los días hay que hablar con Él. Todos los días hay que acompañarse de Él. Cuando estás, así como los discípulos, cuando estaban comiendo, estaban con Jesús. Cuando estaban durmiendo, estaban con Jesús. Cuando navegaban en aquel mar de Galilea, estaban con Jesús. Pues hoy tú y yo necesitamos justamente empezar a tener una comunión con Jesús. Yo no sé cuántos de los que están aquí desean tener una vida cristiana exitosa, una vida cristiana firme. Hoy yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, por favor.